Bueno, vamos a leer un texto de la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire las frases que usa el texto sagrado. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, estamos en un tiempo donde se hablan de muchos genéricos por aquí, genéricos, réplicas AAA, casi igualitas. Estamos hablando en tiempos donde el original versus lo no original, pero que se parece mucho a lo original. Yo le pregunto en esta mañana, y vamos a basar el título en eso: ¿es usted un cristiano genuino, original? ¿Es usted un cristiano que realmente está siguiendo las cosas del Señor como Dios las diseñó? Una persona puede vivir toda la vida en la iglesia, hasta ser un líder activo, pero nunca haber conocido a Dios de manera genuina. Y lamentablemente tenemos que decirlo, esas personas participan de una religión, pero nunca han recibido ni siquiera la salvación. La semilla del evangelio, el Señor la lanza a través de la predicación de la palabra. Ella cae en todos los terrenos, pero todos los terrenos no son aptos para un crecimiento saludable. Solo el que dispone para que esta semilla dé el fruto que tiene que dar, esa es la que va creciendo. Algunos terrenos rechazan el evangelio cada vez que lo escuchan. Algunos reciben la semilla y pareciera que van a dar fruto, pero de pronto se seca y muere. Algunos por un tiempo parecen plantas saludables, pero como no echan raíces, los problemas de la vida, como dice la parábola del sembrador, poco a poco van desarraigando la planta hasta que ésta muere. Y duran años. Conocí en particular un amigo mío, y me duele que esté por fuera del evangelio. Y a veces nos falta crecer en ese aspecto, porque donde nosotros debemos crecer es en la iglesia local. Ahí es donde vamos nosotros a crecer. Y a veces el Señor permite que pasen algunas cosas dentro de nuestra vida cristiana en la iglesia local para que yo pueda crecer. Pues él pasó algo, y a pesar de que creíamos que era un cristiano de esos arraigados, cimentados, que estaba ahí por muchos años y hasta fue diácono de la iglesia, parecía una planta saludable, pero no echó raíces. Y los problemas de la vida, incluso los problemas normales que pueden suceder en la vida, porque somos seres humanos, y si algo pasa en la congregación no es debido a la plenitud de Cristo, sino debido a que todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida. En algunos la semilla nace, crece, da buenos frutos, y estos son los cristianos genuinos. De pronto unos crecen más rápido que otros, y es en ese contexto que el Señor dice que unos crecen al 30, otros al 60 y otros al 100%. No quiere decir que unos van a crecer menos que otros, sino en el contexto de que unos crecen más rápido que otros. Al fin de cuentas, el de 30 llegará al 100 también, llegará a su top. Yo le pregunto en esta mañana, mi hermano querido, ¿somos cristianos realmente genuinos? ¿Conocemos lo que todo cristiano necesita conocer en su vida cristiana para vivirla? ¿Vivimos como debe vivir todo cristiano? ¿Estamos en la iglesia bien relacionados, bien acomodados, pero no hemos sido salvos? ¿Estamos participando sabia
y bíblicamente de la vida congregacional. En estos días me llegó un señor, un vecino por aquí, y me dijo hermano, pero no me dijo Dios le bendiga. Yo dije, tan raro, si es un hermano y habla hasta con jerga evangélica. Dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y entonces yo le digo, ¿usted es de la iglesia? Me dice, sí. Le dije, pero yo no te he visto. No te he visto en la iglesia. Ah, no, es que yo sí iba en un tiempo. Yo sí iba en un tiempo. Le dije, pero tú eres bautizado. Me dijo, no. Y dije, bueno, ¿y por qué no te congregas? Dijo, no, es que uno tiene que nacerle. Y solté yo como la risa. Tiene que nacerle. Entonces, como él había venido a pedir algunas cosas, yo le dije, ¿a usted le nace pedir? Dijo, no, dije, a uno tampoco le nace buscar el evangelio. Hay que buscar el evangelio, porque es que el evangelio no es para ser evangélico. El evangelio es porque el evangelio tiene unas promesas de salvación. Y aparte de que tiene unas promesas de salvación, tiene unos beneficios colaterales. Vivir una vida sana, fructífera, realizada, exitosa, dejar un legado. Esas son las cosas colaterales de lo que tiene el evangelio, que es el evangelio de salvación. No todos los cristianos son genuinos. Los verdaderos cristianos son los que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador y están en esa búsqueda permanente hacia la santidad, sometidos a Cristo, sometidos a la soberana voluntad del Señor. Ese es el cristiano verdadero. Mire lo que dice el versículo 21 de lo que acabamos de leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese el juego de palabras. El juego de palabras es que Dios está en todas partes. Es omnipresente, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Puede ser que dure muchos años creyendo en una religión, viviendo basado en unas leyes religiosas, pero nunca ha tenido ese contacto personal con el Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos si en realidad estamos viviendo el evangelio genuinamente. Por eso le decía, hoy que se habla de tantos genéricos, tantas réplicas, yo andaba por ahí con la goma de unos audífonos. Pues alguien me regaló un iPhone y andaba pues con la goma de un iPhone y todos los audífonos iPhone, pero no había sencillo. Entonces alguien dijo, no, pero esta réplica es casi igualitica. Mírenla, ábrenos iguales, AAA dicen, y le ponen hasta nombre y le ponen 3 como para que suene así más elegante. Pues quiero decirle a mi hermano que en este tiempo hasta el diablo se volvió evangélico. Hasta el diablo anda con la Biblia debajo del brazo, pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nuestra preocupación debe estar enfocada en tener un conocimiento saludable, sano, vigoroso, fuerte, beneficioso, conveniente, provechoso. Entonces, ese crecimiento tiene que ir así. Cuando tu hijo pequeño está pasando por un mal momento, alguna enfermedad, qué sé yo, tú lo llevas al médico, le haces los análisis, no está creciendo, es que no está creciendo, tú te preocupas. Entonces miras a ver qué vas a poder hacer. Pero la vida cristiana es un total crecimiento desde el día que nos entregamos, será hasta que el día del Señor venga o hasta que nos muramos. Tenemos que nacer de nuevo, que eso es primordial en esta vida cristiana, el nuevo nacimiento. De hecho, hay un coro en Manantial de Inspiración que se llama así, un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se produce por la regeneración. Mire la palabra que usa la Biblia, regeneración de nuestras almas, y eso implica un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. De hecho, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia
y que en sí significa es un cambio de mentalidad. Aquí está la torre de control, esta es la torre de control. Por eso en ciertos pasajes de la Biblia el Señor habla es del asiento de la personalidad. Tenemos que nacer de nuevo. De hecho, no hay nada en la Biblia, Dios no tiene un plan A y un plan B. Cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le estaba recordando el plan original. En el Antiguo Testamento hay textos bíblicos que hablan del nuevo nacimiento a través de la palabra. Tienes que nacer de nuevo, le dice. Pero claro, ahora tenemos una ventaja más grande y es que tenemos la palabra escrita, estamos de este lado de la cruz, tenemos la revelación a través del poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del espíritu, del alma y del cuerpo, el asiento de la personalidad. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el asiento de la personalidad. Mira, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ahí es donde está. Hay un texto bíblico que le hice como un estudio y es para el que usamos para los niños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, este no se apartará de él. Pues ahí la palabra camino, dependiendo de la raíz hebrea, significa conducta. Y las conductas tienen cambios en todas las épocas. Entonces dije, bueno, pero esto no es solamente para los niños, esto también es aplicable para nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Lo más difícil a veces es borrar y reaprender. Entonces tenemos que, y nuestra preocupación para ser esos cristianos genuinos, pues tenemos que primero tener un conocimiento saludable. Como le dije hace un momento, gozo, sano, vigoroso, lo sano, beneficioso, conveniente, provechoso. Sí, porque ya no podemos leer cualquier cosa que se nos pongan en la mano. Lo segundo, tenemos que nacer de nuevo. Esa debe ser nuestra preocupación. Y la tercera, que exista un crecimiento consistente y equilibrado como salvos, consistente y equilibrado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tenemos que ser disciplinados en nuestra regeneración porque el Señor nos ha dado las herramientas para que mi vida sea regenerada, sea cambiada. Pero vuelvo y le repito, preocúpese también por tener un conocimiento saludable. No, el pastor se equivocó, no, ese texto tal cosa. Y empiezas a pelear con todo mundo y a discutir con todo mundo, porque ahora sabes más, vas al instituto bíblico, esto, entonces no hay un conocimiento saludable. Te estás envaneciendo, porque el conocimiento puede producir eso, que uno se envanezca y se le olvide quién es el que está detrás de todo esto. ¿Sabe que anoche en el culto de caballeros predicó un anciano acá de la iglesia y me quedé tan sorprendido de esas palabras, ese consejo tan lindo que nos dio? Usó un árbol. Yo dije, Dios mío, pero es que definitivamente el Señor tiene todo en su palabra. Usó un árbol, nos dio un consejo. Él habla así un poco pausado, pero nos dio un consejo tan excelente, tan excelente. Qué bueno que ese conocimiento sea saludable. Y lo otro, exista un crecimiento consistente y equilibrado. Hay gente que no quiere madurar. Hay gente que desarrolla incluso sus dones, los dones que Dios le ha dado. Buen servidor, buen predicador, trae sus diezmos, trae sus ofrendas, ayuda en la iglesia, etcétera, etcétera. Y tienen hogares terribles. Hogares terribles. Bueno, y uno se pregunta, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no hay un crecimiento consistente, equilibrado en esa persona que ya es salva. La salvación es gratis, no tuvo que comprar nada, ni tiene que hacer nada para ser salvo. Entonces, el problema es que el crecimiento no ha sido ni consistente, ni equilibrado y solo está creciendo en algunas áreas que a él le gustan. Voy a crecer en el vestido, entonces se viste lindo, se pone la corbata, etc. Bueno, hablando de los caballeros, crece en esto, así como cuando uno va al supermercado
Y entonces allá uno entra con el carrito y dice, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y a veces las verduras, donde están las verduras queda, no, ni siquiera por ahí se pasa, porque no nos gusta. Y nos vamos por los frigoríficos y casi que echamos de todo eso. Y resulta que tú mira la etiqueta y dice exceso de sodio, exceso en azúcar. Pero eso es lo que nos gusta. Entonces, el crecimiento, nuestra preocupación, si queremos ser cristianos genuinos, tenemos que ser consistentes y equilibrados. Ya tenemos lo más importante, la salvación es gratis, instantánea. Cuando el Señor nos llama, instantáneamente venimos a Él en arrepentimiento, en fe, ya somos salvos, pero nuestro crecimiento en el Señor tiene que ser consistente, equilibrado. Vamos a mirar un pasaje pediátrico. Un pasaje pediátrico. Primera de Pedro 2:2. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Y es que si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, nosotros la hemos gustado, la hemos degustado, nos hemos gozado, hemos hablado en lengua, nos hemos danzado. ¿Qué no hemos hecho de esta vida deleitosa y gozosa en el Señor? Pero fíjense que el Señor, y estoy hablando aquí del crecimiento consistente y equilibrado, dice aquí, desea como niños recién nacidos. Oiga, bonita la comparación. Por eso dije, este es un pasaje pediátrico. Entonces, ¿por qué uno le pregunta a las personas cómo dormiste? Como bebé, como niño recién nacido. Mentiras. El niño se levanta cada 3 horas a pedir su comida, a que la mamá le ponga su comida cada 3 horas. Él viene con un sistema obsesivo compulsivo cada 3 horas. Por eso el apóstol dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, y sugiere también, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hemos pasado por todos los procesos para ser estos cristianos genuinos, bueno, los que le acabé de mencionar: crecimiento saludable, nacer de nuevo, crecimiento constante, consistente, equilibrado. ¿Hemos pasado por esos procesos o hemos saltado alguno? Si nos hemos saltado alguno, nos pasará como aquel niño que no gatea en su proceso, es psicomotriz estando niño, y cuando está grande se enredan los mismos pies y se cae. Faltó un proceso y en la mente le quedó un vacío. Sí, así como me oye. Una persona que a veces no sabe ni por qué se cae, ya es grande, tú la llevas al fisioterapeuta y él dice, ¿el niño gateó? No, no gateó, tiene que ponerlo a gatear. Algo se saltó, algo pasó. Entonces uno se vuelve cristiano, no se vuelve cristiano por orar. Hay gente mundana que ora. No se vuelve cristiano por cantar. Hay gente mundana que canta bonito y hasta le canta a Dios. No se vuelve uno cristiano simplemente por leer la Biblia. Para nosotros ser cristianos de verdad, tenemos que aceptar nuestra pecaminosidad, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y es así que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Oiga, bonitos esos procesos. Así van de menos a más. Entonces, Pedro nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Y vamos a mirar esta palabra que usa Pedro aquí, que es la palabra renacer. Márquela ahí, póngala con tinte rojo si quiere. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque dentro de la salvación, por eso el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y ya le digo por qué usa la palabra renacer, porque es una palabra compuesta,
para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué renacer? Porque nosotros ya nacimos por el vientre de nuestra madre, que era lo mismo que está hablando el Señor con Nicodemo, pero ahora por el nuevo nacimiento renacimos para la gloria del Señor. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, lo que nos quiere decir el Señor en este pasaje es que todo el que forma parte de la familia de Dios y para los que no están dentro todavía, puede ocurrir que toda la vida estemos asistiendo a la iglesia, pero también puede ser que solamente hemos llevado una vida religiosa. Y para estar dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, debe ocurrir en nosotros lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? Nacer de nuevo. Esto significa entregarle la vida a Jesucristo el Señor. Nicodemo no entendía esto porque él tenía su propia religión y él creía que era su religión la que lo salvaba. Y tenemos que entender que la religión no salva a nadie, que el único salvador, el único que nos salva es el Señor Jesús. Entonces, pertenecer a la familia de Dios no depende de nosotros, depende del mismo Señor que nos ha llamado. Dice la palabra del Señor que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Allá en Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que subió al monte a orar y llamó a los que él quiso, para que vinieran a él, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces este llamamiento lo hizo el Señor. Y pertenecer a su familia no depende de nosotros, sino de ese llamamiento a través de la predicación de la palabra. Y estableció a 12 para que fueran. Pero fíjense los verbos que usa. Dice, llamó los que él quiso, versículo 13, para que vinieran a él. Gracias a Dios por nuestra organización, nuestra iglesia, nuestra membresía, nuestra persona jurídica. Bendito sea el Señor, porque de lo mejor que tiene Colombia esta iglesia. Eso no lo podemos negar. Para que vinieran a él. Fíjese que aunque vinimos a nuestra congregación, a nuestra IPU, lo esencial es para que vinieran a él y para que estuvieran con él. Eso se llama comunión, conocimiento, el establecer una relación personal con el Señor para que estuvieran con él. Y cuando uno viene por ese llamado, viene a él, pero primero acepta el llamado, segundo viene a él. Hay que saber quién es el Hijo de Dios. Por eso el Señor le dice a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Ah, que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres aquello. Pero ustedes, ¿qué dicen? Entonces Pedro dice, ay Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjese en esto, para que llamó los que él quiso para que vinieran a él. A él. No te vayas a decepcionar del pastor ni los días de la iglesia, porque ellos no te llamaron, ellos te predicaron la palabra, pero son seres humanos que están incorporados al cuerpo de Cristo, pero que son seres humanos. Para que vinieran a él. Y viene lo más importante, para que estuvieran con él. Esa comunión. ¿Se acuerdan cuando Pedro se descarrió, se apartó del Señor y estaba por ahí dando vueltas, perdido él en el espacio? Y una mujer se le acerca y le dice, ala Pedro, ala, como que tú eres de esos, ¿no? Uy, ¿cómo se le ocurre, señora? Apártate de mí, Satanás. Mentira, apártese de mí. No, tú eres. Pero ¿por qué lo identificó? Porque hablaba como él, eso es comunión, y porque comía como él.
Entonces, para que vinieran a él, y después de que hay comunión, entonces el Señor dice, y para enviarlos a predicar, ahí es cuando vienen esos dones, ese bautismo del Espíritu, vienen los dones del Espíritu Santo para servirle al Señor, todas esas cositas extraordinarias, lindas, que el Señor tiene para todo aquel que entra a la familia del Señor. Y Él estableció la forma de cómo poder llegar a su familia. No es simplemente ser un evangélico más en esta vida, porque como yo le dije hace un rato, hasta el diablo se volvió evangélico. Anda con la Biblia debajo del brazo, dice, y ese es cristiano. Me acuerdo que en cierta ocasión, admirable por cierto, no era pastor todavía, ya era un servidor en la iglesia. Yo tenía un negocito, yo trabajaba cosas de floristería. Entonces pasaba una señora y se quedaba mirándome, pero esa mirada era muy macabra. No era que me estaba seduciendo. Bueno, de hecho en esa época estaba más joven y más bello. Pero era una mirada toda macabra, toda satánica, digámoslo así. Y esta señora está como rara, pero yo como todavía estaba empezando la vida cristiana, sí estaba sirviéndole al Señor ya, pero estaba en ese crecimiento y esta señora está como rara. Bueno, un día me fui por los lados donde yo trabajaba y estaba una joven en franelilla, en unos pantalones corticos pero anchos, en tenis. Y resulta que esta joven le puso la mano y estaba reprendiendo en el nombre de Jesús. Y lo curioso es que la gente se amontonó, pero lo más curioso es que me produjo vergüenza, porque dejó ver sus senos. Y aparte de eso, como el pantalón le quedaba, el short le quedaba ancho, pues dejó ver casi que sus partes íntimas. Y esta mujer estaba reprendiendo al demonio en el nombre de Jesús. Qué show el que se hizo, y yo no sé si era por verla endemoniada o por verle a ella sus partes más íntimas. Entonces, fíjese que aunque ella tenía una religión, su religión solamente le había servido para mejorar por dentro seguramente, pero por fuera no. Era una religión. Y el Señor dice que en su palabra que este cuerpo, según Primera de Corintios capítulo 6, tiene un objetivo, un propósito en esta vida, y no es solamente para estar en esta tierra, sino que nuestro cuerpo es eterno y aparte de eso es templo del Espíritu Santo. Y en ese contexto es que él dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, después no, la señora se calmó un poquito, pero la señora siguió molestando. Despuésito fue de razón que se me acercaba al negocio y me miraba feo, pero esa vez sí la reprendí en el nombre de Jesús y vamos a ver que el demonio la dejó libre. Qué bueno, hermano, que el Señor no nos deja quedar en vergüenza. Entonces, y lo esencial es que ocurre en nuestra vida un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿ya lo tiene usted? Y nosotros tenemos que nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Dios. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está todo el contenido del Evangelio ahí, porque el Evangelio, en su contenido esencial es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué la vida? Porque nosotros no fuimos capaces de cumplir la ley. Él sí la cumplió por nosotros. ¿Por qué la muerte? Porque como pecadores merecíamos morir, pero la ira de Dios cayó sobre él, que murió por todos nuestros pecados. Y el mismo apóstol Pedro aquí, nos dice que al decirnos que nos hemos renacido de nuevo, quiere decir que quedamos como si no hubiésemos partido ni un plato de la vajilla, limpiecitos.
hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. O sea, como dice Romanos 4:25, es el sello de nuestra justificación. Sin resurrección no hay salvación. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, donde dice que si Cristo no resucitó, entonces van en nuestra predicación, van a nuestra fe, nos bautizamos por un muerto, así que recojamos maletas y vámonos. Esto no sirve para nada. No es simplemente una religión. Hay que nacer nuevo. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando tú lees Romanos 1, del versículo 18 al 32, no lo vamos a leer, te va a quedar de tarea. El apóstol Pablo cita en que escogieron a un Dios corruptible en lugar del Dios incorruptible. Escogieron imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Se volvieron idólatras, en otras palabras. Pero aquí Pedro nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Para volverme cristiano, lo que tengo que hacer es tener un nuevo nacimiento. Y Pedro nos hace la descripción de esos cristianos genuinos. Y vamos a terminar aquí. Entonces, primero, son aquellas personas que tienen la salvación. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa palabra fe se puede relacionar con el conocimiento del Señor. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. También se puede relacionar con la confianza en Cristo, con la confianza en el Evangelio, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ese cristiano genuino primero es el que tiene ya, o más bien ya es salvo. Salvo porque ha sido bautizado, se ha arrepentido, ha llegado a los pies de Cristo. Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra alma envuelve todo el asiento de la personalidad, toda la persona, espíritu, alma, cuerpo, envuelve la razón, envuelve la conciencia, todo eso lo envuelve ahí. ¿Qué más? Ese cristiano genuino es un hijo obediente. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea que los deseos también son productos de ser ignorante, el no tener el conocimiento de Dios. Por eso el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso es lo bueno. Esta mañana decíamos en el otro devocional, decíamos que Dios nos ha dado unas capacidades para tomar decisiones también. Eso decía el hermano Jairo hace un momento. Aquí todo depende de la decisión que tú tomes. Bueno, tercero, ¿qué es un cristiano genuino? Una persona que ha sido redimida de la vida corrupta que llevaba. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sí. Por allá se le acercó un muchacho al Señor, se le tiró a los pies. Marcos capítulo 10. Él le dijo, Señor, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos. Y el Señor le cita algunos de los que él sabía de la ley mosaica. Entonces el muchacho le dice, Señor, yo los he guardado desde que era niño. Dijo, pero te hace falta algo. Te hace falta algo. Y bueno, ¿qué será? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso es lo que te hace falta. ¿Será? No es para que compre la salvación, ¿no? No. Es que el Señor le citó los textos bíblicos y los mandamientos para darle a entender
de que él estaba violando dos de los mandamientos. ¿Cuáles? No tendrás dioses ajenos delante de ti y no codiciarás. Y ahí estaba el problema, porque su riqueza estaba sustentada en el dios Mamón. Ese era el dios que él tenía. Cuando la ley decía, y aunque él lo decía y se jactaba, Señor, yo los guardo desde niño. La ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él estaba adorando al dios Mamón, el dios de las riquezas. Y el segundo, la codicia. Vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Pero ni aún así. Entonces, son personas, los hijos, los cristianos genuinos son personas redimidas de la corrupta vida que llevaban, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? Ahora estamos en el Señor y ahora tenemos otra vida muy diferente, que tenemos que ser disciplinados, sí. ¿Tenemos que hacer algunos esfuerzos? Sí. ¿La salvación es gratis? También es gratis, pero hay que desear algunas cosas para poder crecer. Rescatado significa redimido, y la idea aquí es que el esclavo que estaba siendo vendido, el Señor lo compra y lo deja libre. Y en ese primer siglo, cuando se escribe todo esto, era algo muy común comprar y vender esclavos. Era una rutina. Los esclavos solo eran herramientas en las manos de su propietario, así de sencillo. Un esclavo era redimido cuando alguien iba y lo compraba del mercado de esclavos y le daba la libertad en lugar de esclavizarlo de nuevo. Cristo nos compró del mercado de esclavos y nos dejó libres para vivir, no para nosotros ni nuestra carne, como dice Pablo en Romanos 6. No. Antes era siervo de la injusticia, ahora soy siervo de la justicia. No comprados con cosas corruptibles como oro, plata, no. Comprados por la preciosa sangre de Jesucristo, como dice Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nacemos de nuevo, hemos sido comprados del mercado de esclavos, hemos sido redimidos, hemos sido dejados libres para Jesucristo. Ahora somos siervos, pero de la justicia. Esa palabra justicia ahí en Romanos, en el capítulo 6, está relacionado con el evangelio, con el Señor. No libres para pecar, sino libres para vivir para la gloria de Dios. Entonces, la obediencia que ahora nosotros tenemos es el resultado, es la consecuencia de algo. Yo no obedezco para ser bendecido. No. Si no, estaríamos trabajando la salvación por obras. No, la obediencia que yo ahora tengo en el Señor es el resultado de lo que Él hizo en la cruz del Calvario para darme ese beneficio a mí de ser salvo, de haberme lavado, haberme sacado de esta vida corrupta. Entonces, yo obedezco con base a eso, no para aquello. No, de hecho, también si hago las cosas correctamente, pues de plano yo también voy a ser bendecido. Pero cuando no entendemos eso, entonces estamos trabajando para que, Señor, vea, hoy leí la Biblia, apunte. Señor, hoy le di a limosna a alguien, apunte. Señor, hoy oré más temprano, apunte. Señor, tal cosa, apunte. Hoy me porté bien con mi mujer, apúntese. Apunte, Señor. Hoy tiene que ser un día espectacular. No. Esto no funciona así. Mi obediencia es el resultado de lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso el salmista tiene que amonestarse a sí mismo y decirte: oye, alma mía, bendice a Jehová. No olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuánto está al oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y con base a eso, ¿será que no vale la pena ser obediente? Yo creo que sí. ¿Está dispuesto usted en esta mañana a ser un cristiano genuino? Bueno, yo lo invito en el nombre del Señor para que usted dé los pasos que necesite para ser ese cristiano que Dios quiere que sea
y que Dios planificó para que usted tenga una vida fructífera y realizada. Dios le bendiga, mis hermanos.